Cuarta aliyah. Números 31, 25 al 41. Números 31, 35. Y de los seres humanos, de las mujeres que no habían conocido varón acostándose con él, fueron en total 32,000. Hubo una gran cantidad de personas supervivientes, 32,000 mujeres que no habían conocido varón. De allá aprendemos que tenía que haber habido una matanza de muchísimos hombres y mujeres adultos. Quinta aliyah. Números 31, 42 al 54. Números 31, 50. Por tanto, hemos traído a Yahweh como ofrenda lo que cada hombre ha hallado: objetos de oro, pulseras, brazaletes, anillos, pendientes y collares, para hacer expiación por nosotros ante Yahweh. Según el Midrash, los soldados que eran justos dieron estos objetos con el fin de obtener expiación, porque no habían podido evitar ver a las mujeres midianitas, y esto creó pensamientos pecaminosos en ellos, como lo cita Mateo 5:28. Otra interpretación sería que de esta manera quisieron pedir perdón por no haber obedecido toda la orden del Altísimo por medio de Moshe, dejando con vida a todas las mujeres, como lo cita Números 31:14. Números 31:52. Y el total del oro de la ofrenda que ellos ofrecieron a Yahweh, de los capitanes de miles y de los capitanes de cientos, fueron de 16,750 siclos. Los jefes de guerra estaban muy agradecidos porque no había muerto ninguno de los hijos de Israel, y vinieron con una ofrenda de oro y toda clase de objetos labrados. Solo el oro pesaba aproximadamente 200 kilogramos. La razón por la que el ejército moderno de Israel está perdiendo soldados en la guerra es porque hay mucha desobediencia a la Torá entre ellos y el resto del pueblo de Israel. El alto nivel de moral y pureza ritual que tenían los soldados de Israel durante el tiempo de Moshe y Yehoshua le dio una protección especial en tiempo de guerra. Por esa razón no perdieron ni un soldado en las guerras que hicieron, según los propósitos del Eterno. Sexta aliyah. Números 32, 1 al 19. Números 32, 4. La tierra que Yahweh conquistó delante de la congregación de Israel es tierra para ganado, y tus siervos tienen ganado. Los hijos de Gad y de Rubén dijeron que tenían mucho ganado, pero no mencionan a sus hijos. En el versículo 16 vemos que el ganado es mencionado antes que los hijos. Parece ser que los hijos no fueron tan apreciados por los hijos de Gad y Rubén. Ambas tribus habían menguado durante los 38 años en el desierto. Estaban más interesados en sus negocios que en su familia. Este es el eterno problema del varón: preocuparse más por su vida laboral que por sus propios hijos. Moshe corrigió esa actitud en el versículo 24, donde está escrito: edificaos ciudades para vuestros pequeños y apriscos para vuestras ovejas, mencionando hacia los niños antes que las ovejas. En Génesis 42:37 dice así: entonces Rubén habló a su padre diciendo: puedes dar muerte a mis dos hijos, si no te lo traigo, ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré. La actitud de Rubén en cuanto a sus hijos es lamentable. Él no valoraba la vida de sus hijos. El valor de una persona supera el valor de los negocios. Una sociedad donde la carrera y el empleo preceden a la educación de los hijos es una sociedad enferma, destinada a hundirse. Una sociedad donde la mujer es forzada a salir a la vida laboral y dejar sus hijos a otros es una sociedad que produce criminales. Una sociedad donde las mujeres eligen el aborto antes que poder perder un puesto de trabajo es una sociedad que no entiende los principios de prosperidad. Una sociedad donde asesinan a una persona para poder robar unas monedas está a punto de ser destruida. Oseas 6:8. Gilad es ciudad de malhechores con huellas de sangre. La zona al oriente del Jardín, donde se establecieron las dos tribus y media, era muy conflictiva, donde la vida humana sufría una devaluación considerable.
Por eso necesitaban 3 ciudades de refugio para 2 tribus y media, en contraste con las 3 ciudades de refugio para las 9 y media tribus del otro lado del Jardín. Esto nos enseña que la violencia y el bajo valor del ser humano dominaban en el área de las 2 tribus y media. Esta área fue a la que más sufrió en las guerras contra los enemigos de Israel, y los que vivían allí fueron los primeros en ser llevados al cautiverio por los asirios y los demás pueblos. Es interesante notar que Rubén, que perdió la primogenitura, no obtuvo su heredad en la tierra de los cananeos, sino al lado oriental del Jardín. Números 32:5. Y dijeron: si hemos hallado gracia ante tus ojos, que se dé esta tierra a tus siervos como posesión, no nos hagas pasar el Jardín. Primero dijeron que no querían pasar el Jardín, pero luego, al ser reprendidos por Moshe, cambiaron de opinión y buscaron otro argumento. Vamos a pasar solo los guerreros delante del ejército y luego regresaremos a nuestras familias, como lo cita el versículo 16 y 19. Cumplieron sus promesas y estuvieron 14 años haciendo la guerra junto con Yehoshua hasta que toda la tierra fue conquistada. No pudieron regresar a sus familias hasta después de 14 años. No fue una elección buena. Cuando un esposo y una esposa estaban separados durante un par de años, pierden las emociones el uno por el otro. Los que salen a trabajar en otros países dejando a sus familias solas no están haciendo el bien. ¿Cómo se sentían estas esposas cuando tenían que estar sin sus esposos durante 14 largos años? ¿Cómo se sentían los hijos cuando no podían tener a sus papás durante 14 largos años? La familia no tiene un puesto alto en la lista de prioridades de estas tribus. Por esto no podían resistir a sus enemigos más adelante, sino que fueron los primeros en ser destruidos en Israel. Séptima aliyá. Números 32, 20 al 42. Números 32, 25, 26. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén hablaron a Moshe diciendo: tus siervos harán tal como mi señor ordena. Nuestros pequeños, nuestras mujeres, nuestro ganado y nuestros rebaños quedarán allí en las ciudades de Gilad. Los hijos de Gad y de Rubén ahora rectifican su manera de hablar y mencionan a los hijos y a las esposas antes que el ganado. Fue una mejor prioridad que antes, como lo cita el versículo 16, donde la familia es puesta antes que el negocio, pero no fue la mejor, porque los hijos son mencionados antes que las esposas. Un buen esposo pone a la esposa por encima de los hijos. Números 32, 33. Y Moshe dio a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manashe, hijo de Josep, el reino de Sihón, rey de los amorreos, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades, con sus territorios, y las ciudades de las tierras circunvecinas. La media tribu de Manashe no pidió ese terreno, sino que fue ordenado por Moshe. ¿Quién recibió la mayor parte de la tierra? Manashe, la tribu que más había crecido entre los últimos censos. Él tenía un potencial de crecimiento muy grande por la palabra de Jacob que está escrita en Génesis 48:19. Mas su padre rehusó y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo, y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor, Efraín, será más grande que él, y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. ¿Por qué el Todopoderoso dividió una tribu? ¿Para causar división en una tribu de Israel o para mantener la unidad? Esta división de la tribu de Manashe fue una estrategia por parte del Eterno para mantener la unidad del pueblo. De esa manera, los hijos de Manashe se fueron de un lado para el otro para visitar a sus familiares, y así se mantendría ese contacto. La historia muestra que Israel no sufrió una división este-oeste, sino norte-sur. La división del reino no fue por causa de esta distribución de las tribus, sino por otras causas.